Hola chiques, soy Adnaloy Pardo y os voy a demostrar por qué la diversidad en el aula es chévere. El vídeo de hoy es sobre la discapacidad auditiva. Vamos a dar unos tips o recomendaciones para dar respuesta educativa a los niños y niñas con discapacidad auditiva. Ya tenemos otro vídeo donde hemos conversado sobre la clasificación de la deficiencia auditiva, sobre la anatomofisiología de la deficiencia auditiva y cómo implica eso en la clasificación, cómo se relaciona eso con la clasificación. Luego también sobre los sistemas de comunicación y sobre la toma de decisiones acerca de qué sistema de comunicación debe llevar el niño o debe mantener el niño en el aula. Hoy vamos a trabajar exactamente sobre los tips de recomendaciones educativas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto tengamos un niño o niña con discapacidad auditiva en el aula es el sistema de comunicación que vamos a emplear con él. Por eso refiero al video anterior, donde se explica cómo, en base a qué se toma esa decisión, quiénes toman la decisión y cuáles son las variables que influyen en esa toma de decisiones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el sistema de comunicación que debemos emplear con el niño o niña con discapacidad auditiva. Luego, tenemos que trabajar lo que es la comprensión lectora y la expresión escrita. Estos son uno de los elementos donde el niño o niña con discapacidad auditiva puede tener problemas, ya que la lectura y la escritura están muy vinculadas al lenguaje oral. Entonces, si tenemos a un niño que tiene como sistema de comunicación la lengua de signos, pues se le hará más complicado el trabajar la lectura y la escritura. Sin embargo, si es un niño oralizado, como suele trabajar en logopedia con la lectura labial, pues eso paralelamente se desarrollará de manera adecuada o correcta mucho más fácilmente la escritura, la lectura y la escritura. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar los textos que tenemos con imágenes, con signos de la lengua de signos, con esquemas, mapas conceptuales, hipertextos, todo lo que puede hacer un trabajo multimedia para apoyar la comprensión de los signos, resúmenes también. Otra cuestión que tenemos que tener claro es que tenemos que ofrecer la información clara, concreta y concisa. Y si necesitamos apoyo, como decíamos anteriormente, pues los utilizamos y tratamos de que esa información evite elementos que puedan distraer la atención. Es decir, concentrar toda la información de una manera concreta, con oraciones cortas, oraciones bien definidas, apoyadas con los elementos que decíamos antes, y de esta manera él va a captar más fácilmente la información, el sentido de la información que le estamos transmitiendo. Otra cuestión. Sería muy importante que antes de trabajar con un tema, nosotros introdujésemos el contenido que vamos a trabajar ese tema. Bien, adelantándolo, trabajándolo previamente, haciéndole alguna idea, mostrándole algunas ideas básicas de lo que plantea el tema, y así cuando se vaya a trabajar el tema o el concepto que queremos llevar a cabo, pues ya ese tema, el vocabulario que necesitaba el niño y la niña para manejarse con fluidez en ese tema, pues ya lo tendría trabajado. Sobre los recursos. Pues los recursos obviamente deben estar enfocados hacia los apoyos visuales. Tenemos que utilizar lenguaje sencillo, apoyos visuales, estructuración de la información concreta, concisa, apoyo de lengua de signos, creo que lo había comentado. En relación a las matemáticas, los niños y niñas con discapacidad auditiva no tienen por qué tener problemas lógico-matemáticos, o sea, no tienen por qué tener problemas en el área de la matemática, porque sus operaciones cognitivas se le dan perfectamente. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la introducción de los textos vinculados con esas matemáticas. Por ejemplo, las instrucciones, las consignas, todos estos elementos que hacen que el niño o niña
comprenda las operaciones cognitivas que debe realizar. En cuanto a la logopedia, es fundamental el trabajo logopédico. ¿Por qué? Porque debe reforzar la lengua oral. Si el niño está oralizado, pues tiene que conocer lo que es reforzar la lectura labial, el entrenamiento auditivo, todos estos aspectos que también hemos visto detenidamente en el video anterior, cuando hablábamos de los sistemas de comunicación, específicamente en la lectura labial, pues son aspectos que se deben desarrollar con el logopeda. No solamente la lectura labial, lo que es comprensión, sino también la expresión, el habla, la voz, todos estos elementos vinculados con la comunicación oral. También ayuda a la expresión oral y la comprensión lectora. Ya hemos hablado, cuando hablábamos de las maneras de adaptar los contenidos, que es fundamental el uso de ayudas visuales. Entonces, cuando decidamos, planifiquemos nuestras unidades didácticas, cuando planifiquemos nuestra intervención educativa, pues tenemos que tener en cuenta aquellas técnicas, metodologías que se apoyan más en el aspecto visual y no en otros aspectos. Por ejemplo, trabajo por proyectos, visual thinking, metodologías como la gamificación, basado en juegos. Hay muchísimas metodologías que son muy apropiadas y convenientes para el trabajo con los niños sordos. Tendremos luego otro vídeo relacionado con las metodologías en general, cuáles son las estrategias que favorecen la inclusión. Bien, pues con todas estas recomendaciones tenemos ya una serie de tips básicos para el trabajo con el niño y la niña con discapacidad auditiva. Si bien es cierto, no podemos tener recetas, ya con esto por lo menos tenéis alguna serie de notas a seguir si en algún momento tenéis un niño o una niña con discapacidad auditiva. Bien, pues nada, muchas gracias. Si tenéis algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues ya sabéis que tenéis aquí abajo los comentarios y nos podéis hacer llegar todo lo que vosotros querráis al respecto de este vídeo sobre la atención educativa a las personas con discapacidad auditiva. Gracias.